Hola, ¿cómo están? Este va a ser un video en dos partes en el cual vamos a tratar todo lo que refiere a fuerzas intermoleculares. La primera parte del video va a estar centrada en entender cuáles moléculas son polares, cuáles son no polares y qué diferencias hay con las moléculas que en realidad son iónicas, ¿sí? Si entendemos bien esto, vamos a poder entender la segunda parte, que es poder trabajar estas fuerzas intermoleculares e identificarlas en las sustancias que nos aparezcan. En primer lugar, tenemos que saber cuándo una sustancia es iónica. Las sustancias iónicas son las que son combinación de un metal con un no metal. Si son de esta manera nada más, tenemos lo que es una sal binaria, como por ejemplo el cloruro de sodio, la sal de mesa, que tanto usamos todos los días. Esto es una sal binaria porque tiene un metal, que es el sodio, y un no metal, que obviamente es el cloro. La diferencia de electronegatividad entre el sodio y el cloro es tan grande que lo que termina sucediendo es que el sodio pierde un electrón y el cloro lo gana. Y de esa manera ambos alcanzan la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el propósito que tienen todos los átomos en una unión química. Otra forma que nos puede aparecer esto es que tengamos metal, no metal y oxígeno. En este caso estamos hablando, como dije anteriormente, de una oxosal, como su nombre refiere. Por ejemplo, el sulfato de cobre. Aquí puede verse, el metal es el cobre, el no metal es el azufre y tenemos oxígeno. Entonces, estas sustancias, las sales, sean sales binarias u oxosales, son sustancias iónicas y se refiere a iónico que esto se disocia en solución acuosa. De esta manera, el cloruro de sodio se disocia así y el sulfato de cobre se disocia en solución acuosa de esta manera. Esta disociación, estos pueden ser 2 menos así, o también lo podemos ver, si lo vamos a poner de la misma manera, como menos 2 directamente. Esta disociación lo que nos dice es que si yo pongo esta sal, que como sabemos las sales a temperatura ambiente son sólidas, ¿sí?, se van a disociar en estas especies en la solución acuosa. O sea, yo voy a tener en solución acuosa cloro menos, puedo hacerlo con esta herramienta que es más cómoda, y también voy a tener cationes dando vuelta, que van a ser cationes sodio más. Naturalmente todos estos deberían ser de igual tamaño, los estoy haciendo así rápidamente, solamente a modo ilustrativo en realidad. Pero no me queda nada de lo que sería el cristal sólido que nosotros podemos tener en nuestras manos cuando cocinamos. Cuando lo ponemos en el agua se convierte en estas especies. Y estas especies son cargas positivas, los cationes, y cargas negativas, los aniones. Para ya referirnos más adelante a lo que son las fuerzas intermoleculares, siempre conviene pensar de qué manera vemos a esa sustancia a temperatura ambiente y a presión ambiente justamente, es decir, en nuestro día a día. La sal es sólida a temperatura ambiente. Que una sustancia sea sólida significa que tiene fuerzas intermoleculares muy grandes. Si tuviera fuerzas intermoleculares más débiles, sería un líquido, y si tuviera fuerzas intermoleculares mucho más débiles, sería un gas. Las sustancias iónicas a temperatura ambiente son sólidas y tienen puntos de fusión y de ebullición muy altos. De hecho, el aluminio, que es un sólido que tenemos también, podemos ver en chapas, podemos ver en reglas, podemos ver un montón de cosas, funde a 750 grados centígrados aproximadamente. La sal de mesa funde mucho más alto todavía que eso. O sea, es mucho más complicado fundir sal que fundir aluminio. Entonces, eso nos da una pauta de lo resistentes que son las sustancias iónicas en realidad. ¿Y por qué nos sirve esto? Porque lo primero que tenemos que identificar es que estas sustancias no participan de la definición de polar o no polar. Una sustancia iónica es una sustancia iónica y se convierte en iones, y estos iones son átomos o grupos de átomos, porque en el caso de
El sulfato, lo que podemos ver es que se va a disociar en dos especies distintas. Una de ellas va a ser el cobre más 2, que van a ser cationes más 2, y otra de ellas va a ser el anión sulfato. El anión sulfato es un grupo de átomos que es azufre, oxígeno 4 y tiene carga menos 2. Entonces, estos son átomos o grupos de átomos con carga, son iones. Son un polo, si se prefiere, positivo o negativo, pero en realidad no hablemos de polos, no los asociemos con polos, son cargas directamente, cargas positivas o cargas negativas. Escapan de lo que después vamos a ver que son polos, dipolos y de todo eso que viene. Estos son partículas cargadas positivamente, átomos o grupos de átomos cargados positivo o negativamente, para ser más exactos. Entonces, esos son los iones. Cuando hablamos de sustancias que son covalentes, ahí es cuando empezamos a hablar de si es polar o no polar. Y para esto, si bien uno tiene que tener una noción de lo que es la geometría de la molécula para poder decir si una sustancia es polar o no polar, existe una manera de poder catalogar esto de una forma sencilla y de esa forma poder deducir si la molécula es polar o no polar. Y lo vamos a hacer con un sencillo cuadro, el cual nos va a decir lo siguiente. La primera pregunta que nos vamos a hacer es: la molécula, vamos a ser conveniente que escriba un tamaño más alto, la molécula está formada por dos átomos. Esta va a ser nuestra primera pregunta a realizarnos en este esquema de decisiones, que va a quedar bastante sencillo. Entonces, la molécula está formada por dos átomos. Tenemos dos opciones a esto, naturalmente. Una opción es que sí, y la otra opción es que no. Vamos a ir por la opción de que sí. Nos vamos a hacer otra pregunta ahora al respecto de esto. Esa pregunta va a ser: ¿esos dos átomos son iguales? Esta vez, como también es otra pregunta bien sencilla, solamente tenemos dos opciones posibles. Una de esas opciones es que sí, que los átomos sean iguales, y la otra opción es que no, que los átomos no sean iguales. Si la opción es que los átomos son iguales, nos va a quedar que la molécula es no polar. Y si la opción es que los átomos no son iguales, se imaginarán que la molécula va a ser polar. Ejemplo de esto serían los siguientes. En un caso de una molécula que tiene dos átomos y esos dos átomos son iguales, es el oxígeno que respiramos, es el gas hidrógeno, es el gas nitrógeno. Todos estos gases están formados por el mismo átomo dos veces. Entonces, el momento que vamos a tener aquí dipolar en realidad va a ser nulo, porque los dos átomos tiran de los electrones que están disputando. Es decir, esto sería, por ejemplo, en el caso del oxígeno, tendríamos el enlace doble entre los átomos, más allá de los pares libres que nos quedan acá. Pero entre estos dos átomos, los dos tiran con igual fuerza de los electrones que están compartiendo. Entonces no están más cerca ni de uno ni del otro. Por lo tanto, no hay una zona que tenga una densidad de carga positiva o una densidad de carga negativa. La distribución de electrones es homogénea y por ende la molécula es no polar. No polar significa que no puedo identificar una parte más positiva que otra. Recuerden cuando vimos las sustancias iónicas, era claro que se parte en una parte positiva y una parte negativa. Acá, yo en la molécula que no se disocia, esta molécula, lo que tengo que ver es, ¿hay alguna zona más negativa o positiva que otra? Si la respuesta es no, la molécula es no polar. En cambio, podría pasarnos, como vamos a ver del otro lado de este árbol de decisiones,
que la molécula podría tener dos átomos que son distintos. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno. En este caso, lo que nosotros tenemos es el hidrógeno y el cloro. Vamos a poner en otro. Naturalmente, la forma de dibujar esta molécula, es decir, que son circulitos, es una aproximación bastante burda, simplemente para esquematizar esto que tenemos aquí. En este caso, están compartiendo este par de electrones. Pero en realidad, los electrones están más cerca del cloro que lo que están del hidrógeno. Entonces, lo que nos va a pasar es que al estar los electrones más cerca del cloro, la zona del cloro va a quedar con una densidad de carga negativa. Y la zona del hidrógeno va a quedar con una densidad de carga positiva porque no tiene tantos electrones. Entonces, si pierde electrones y los electrones son cargas negativas, la zona donde tenemos menos cargas negativas va a ser positiva y la zona donde hay más cargas negativas va a ser negativa, valga la redundancia. Entonces, esto nos establece lo que es un dipolo permanente. La palabra dipolo, como su nombre lo anuncia, tiene dos polos. No hay mucho que darle vuelta. Esos dos polos son un polo positivo, que es el que vemos acá del hidrógeno, y un polo negativo, que es el que vemos del cloro. Por lo tanto, lo podemos pensar como si fuera un imán, que tiene una parte positiva y una parte negativa. Esta molécula es polar por eso, tiene dos polos, es polar. La molécula 1 que vimos, el oxígeno por ejemplo, no tiene dos polos, no tiene algo identificable como positivo y como negativo, por lo tanto es no polar o apolar, también se lo dicen en algunos libros. Pero bueno, no polar está bien. Nos vamos para el otro lado de nuestro árbol de decisiones. Y vamos a responder qué pasaría si la molécula está formada por dos átomos, y en este caso la respuesta es no. En ese caso, lo que nos pasaría es que tendríamos otra pregunta que hacernos, que voy a poner acá en este esquema, y que es: ¿el átomo central tiene pares de electrones libres? Esa es la pregunta que nos vamos a realizar a continuación. Otra vez, fíjense que todas las preguntas son por sí o por no, tampoco tiene mucha vuelta que darle, o sea, ¿tiene o no tiene? Listo. Si la respuesta es que sí, o si la respuesta es que no. Si la respuesta es que sí, la molécula automáticamente va a ser polar. Un ejemplo de esto es la molécula de agua. La molécula de agua, lo que tenemos es que si hacemos la estructura de Lewis, o Lewis, como quieran decir, de esta molécula, tenemos que se comporta de esta forma. Acá tenemos un enlace, acá tenemos otro enlace, y acá tenemos dos pares de electrones libres. Esto lo que hace es que la molécula de agua en realidad tenga una forma en el espacio como si estuviera, como si fuera un triángulo en el plano. Entonces, ese triángulo que vamos a tener en el plano, lo que va a lograr es que los momentos dipolares de estos enlaces, que van a estar apuntando hacia el oxígeno, no se cancelen entre sí, sino que es más, tengan un efecto sinérgico y vayan hacia arriba, en este caso. Si es que existe una arriba, es una representación geométrica de una molécula, la molécula no se ve así para nada, simplemente es una construcción que utilizamos nosotros para poder explicar esto. Entonces, al tener esta forma la molécula, estos momentos dipolares no se cancelan, sino que se suman y hacen que la molécula tenga un momento dipolar neto y por lo tanto sea una molécula polar. ¿A qué vamos con esto de que hay momentos dipolares dentro de la molécula? Al hecho de que cuando tengo enlaces entre distintos átomos, cuando la molécula tiene más de dos átomos, y van a haber más de dos enlaces. Si había dos átomos solos, hay un enlace. Si hay tres átomos, hay dos enlaces como mínimo. ¿Sí? Cada uno de esos enlaces está haciendo que interactúen átomos de distinta electronegatividad. Y distinta electronegatividad significa alguien tira más fuerte de esos electrones
que otro. Los momentos dipolares apuntan siempre, fíjense que nos queda como una suerte de cruz, en este caso, que parece ser un más. Ese más siempre está cerca del átomo que es menos electronegativo. Y siempre apunta al átomo más electronegativo, que es el que va a tener los electrones más cerca de sí. Entonces, cuando se suman esos momentos dipolares, lo que hacen es hacer un momento dipolar resultante, que en este caso existe y hace que la molécula sea polar. Pero puede pasar que esos momentos se nos cancelen, y eso depende de la geometría de la molécula. Como esto es un curso introductorio, es normal que no tengamos mucha idea de cómo es la geometría de la molécula. Por esa razón, no tenemos que preocuparnos simplemente más que por hacer una estructura de Lewis, porque ahí podemos identificar esos pares de electrones libres. Y si los pares de electrones aquí están de esa manera, automáticamente podemos garantizar la polaridad de la molécula. No importa si tiene forma de triángulo, de tetraedro, de icosaedro o de cualquier edro que se les ocurra. Va a tener polaridad y listo. Volvamos a nuestra decisión anterior. Ahora pensemos, si el átomo central no tiene pares de electrones libres, nos vamos a hacer la última pregunta de toda esta cadena de decisiones, que va a ser la siguiente. Si esto me deja escribir, va a ser: los átomos unidos al átomo central, en el caso anterior, por ejemplo, el átomo central fue el de oxígeno. En el caso del amoníaco, que es NH3, sería el nitrógeno. ¿Son todos iguales? Esta va a ser nuestra última pregunta y también, como en los casos anteriores, podremos responderla por sí o por no. Si la respuesta es no, la molécula es polar. Y si la respuesta es sí, podrán imaginarse que es no polar. ¿Y por qué pasa esto, en realidad? Un caso de una molécula en la que esto sucede sería el dióxido de carbono. En el dióxido de carbono el átomo central es el carbono, doble enlace con oxígeno, doble enlace con este oxígeno. A este oxígeno y a este de acá le quedan dos pares de electrones libres. Pero al carbono que está en el medio no. Entonces lo que pasa es que los momentos dipolares que apuntan para cada uno de los oxígenos son iguales, porque el enlace carbono-oxígeno es el mismo para este oxígeno que para este oxígeno. Pero los dos apuntan sobre la misma dirección en sentidos opuestos y con la misma magnitud. El hecho de que esta molécula, de que este átomo central, perdón, no tenga pares de electrones libres, hace que la forma de la molécula sea lineal, y por lo tanto nos va a quedar que al ser lineal va a ser que los momentos dipolares que tengo acá, 1 y 2, se cancelen entre sí. Imagínense que tiran ustedes de una mesa de extremos opuestos con otra persona que tiene la misma fuerza que ustedes. Si tienen la misma fuerza, la mesa va a quedar en su lugar. Es decir, la resultante de las dos fuerzas va a ser cero. Lo que es en términos electrostáticos, en nuestro caso, va a ser que la suma de los momentos dipolares sea nulo y por lo tanto la molécula sea no polar. Distinto sería el caso de una molécula como el cloruro de metilo, que vamos a tener al carbono como átomo central, un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, pero acá tenemos un cloro. La forma que tiene la molécula, en este caso, no sería tan relevante en realidad, porque tendríamos que este hidrógeno es tirado de una forma, este de otra, pero el cloro tiene mucha más electronegatividad que el carbono. Entonces esto no se balancearían todos entre ellos y tiraría más hacia el lado del cloro. Y eso nos va a dar un momento dipolar resultante y por lo tanto la molécula va a ser polar. Fíjense que este árbol de decisiones, lo que tiene de sencillo y lo que tiene a la vez de interesante es que les permite catalogar cualquier sustancia covalente que a ustedes se les ocurra. Y hago especial énfasis en covalente porque ya vimos que las sustancias iónicas no tenemos que catalogarlas.
las sustancias iónicas se partían en partes positivas y partes negativas. Acá lo que estamos viendo es, en esas moléculas que son covalentes, ¿qué sucede con la polaridad? ¿Va a ser polar o no va a ser polar? Y lo importante de responder esta pregunta es que cuando veamos ahora en el siguiente video la parte de fuerzas intermoleculares, al saber quién es polar, quién es no polar y qué es una sustancia iónica para ya identificarlo, vamos a poder catalogar esas fuerzas intermoleculares de una manera muy sencilla y práctica, ¿sí? Espero que les haya resultado útil.